Bienvenidos al webinar de ASILAC, Evaluación del Clima para Aeropuertos de Riesgos Climáticos. El día de hoy vamos a presentarles a nuestros presentadores Andrés Castillo, eh, Operaciones de LATAM, Natalie Marín, gerente de proyectos en Aegis. Antes de comenzar el webinar, queremos compartir con ustedes que como usualmente tenemos interpretación simultánea, pueden seleccionar inglés o español en el menú de Zoom, donde ven el globito de Zoom. Y si no desean escuchar el audio original, por favor lo ponen en pausa. Como pueden recordar de otros webinars, la función de chat está deshabilitada. Y si desean hacer alguna pregunta a los presentadores, por favor nos envían un correo en esta dirección electrónica. La sesión de preguntas y respuestas va a ser al final de la presentación. Ahora le doy la palabra a Andrés, que va a hacer su presentación. Mucho gusto a todos ustedes. Es un gran placer poder estar aquí y un gran privilegio nuestro. Gracias por su tiempo. Quiero introducir esta sesión con unas ideas muy breves, pero a mi modo de ver muy importantes. Comenzar por decir que la trayectoria para llegar a la madurez en ESG es una que es larga y compleja. Cualquier persona que haya hecho esto de manera profesional sabe de lo que estoy hablando, y seguramente aquí en la audiencia ha de haber diferentes niveles de especialización y entendimiento de los aspectos técnicos de ESG. Algunas personas dirán, esto me lo sé muy bien, otras dirán, yo estoy apenas empezando. Lo importante es dar pasos firmes hacia adelante. Hoy en la sesión vamos a enfocarnos en la E, en la parte ambiental, en un aspecto muy importante del ambiental, muy relevante para aeropuertos. Y comenzar a lo mejor en este aspecto, decir que hoy ESG, sobre todo la parte ambiental, pareciera que es un objetivo que está más que moving target, como dirían se diría en inglés, un evolving target. Evoluciona constantemente las metas, los requerimientos, ¿no? Ustedes saben que hay regulaciones, hay certificaciones, hay evaluaciones, y más de uno aquí presente hemos estado confundidos nadando en un mar de acrónimos como SBTI, ACA, ISO, GRESB, United Nations Principles for Responsible Investment, Principios de Ecuador, IFRS, TCFD, y podríamos irnos más y más. Y siento yo que a veces nos ha faltado poder explicar coherentemente cómo se conectan todas estas aparentes regulaciones o certificaciones o metas y objetivos. Parte de lo que podemos hacer en ellos es apoyarlos, si ustedes así lo requirieran, a darle coherencia a todo esto, a decir qué necesito, qué no y por qué. Eh, que es algo muy importante, sobre todo en lo que es pues el uso de recursos, que siempre es limitado, ¿no? Nosotros en Aegis somos, yo dirijo la línea de negocio de operaciones y consultoría de operaciones para Latinoamérica, pero vale la pena mencionar que en Aegis también, como operadores, también participamos en el equity en ciertas concesiones, y eso nos ha dado una gran experiencia para poder acompañar a nuestros clientes en su madurez hacia mayor evolución y mayor sofisticación en materia de sustentabilidad, el cual es uno de nuestros valores más fundamentales, no solamente a nivel de ellos, sino a nivel de nuestros accionistas, que una de las razones para que hayan invertido en ellos es
nuestra capacidad de generar un impacto positivo en el medio ambiente y podemos de tal forma hablar de nuestra propia experiencia, no nada más como consultores, sino como operadores y como participantes en la concesión. Nosotros hacemos todo esto en nuestras concesiones porque es parte de lo que creemos, lo hacemos de manera de convicción y no nada más para nuestros clientes. De tal forma, me gustaría ceder la palabra a mis colegas. Hoy vamos a hablar muy específicamente de lo que es el carbon, la acreditación de carbón, que Aegis puede apoyarlos a sus aeropuertos a lograr estas acreditaciones. Así que sin más, Lodelín y Natalén, por favor, les cedo la palabra. Gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Es un placer estar aquí el día de hoy. El día de hoy les voy a conversar de los tiempos, la adaptación de los tiempos. Y antes de comenzar con adaptación, voy a retroceder un poco. ¿Por qué estamos hablando del cambio climático? El cambio climático se refiere a la temperatura, modificación de la temperatura a largo plazo, y esto significa que es parte de la evolución de la evolución del planeta, y en los últimos 27 años ha subido la temperatura y alrededor de 5 grados en los últimos años. El cambio climático ha sido inducido por los seres humanos, actividades de los seres humanos. Aquí las gráficas nos muestran estos aspectos. ITCC es el panel de cambio climático. Todos los que trabajamos en cambio climático, trabajamos con la evolución del cambio climático, cómo mitigarlo y cómo adaptarnos. El último informe es del 2022 y aquí en este informe pudimos ver que el cambio climático va más rápido aún de lo que pensábamos. Entonces, lo que podemos ver acá, que en los últimos 100 años tenemos una variante de 0.5 grados, y en los últimos 200 la temperatura ha subido -1 grado, ahora tenemos 1.1 grados más. Tuvimos unos simulacros de la actividad humana comparado con la evolución natural de la temperatura. Y aquí ven a la derecha de la gráfica que los seres humanos son responsables de este cambio tan rápido. Les muestro esto porque podemos observar de unos años atrás unos eventos extremos que hemos tenido con mucho mayor intensidad también. Y y podemos esperar cambios mayores con el cambio climático. Esto es simplemente el comienzo de lo que llamamos cambio climático. Entonces, vamos a tener más eventos más frecuentes y muchos más intensos en los próximos años y a largo plazo. Esta última, aquí con esta diapositiva sobre técnicas, es importante comprender cuáles son los escenarios, porque vamos a hablar bastante de estos escenarios. FSP y RCP son escenarios de emisiones usados por IPCC. Estos escenarios son útiles para predicciones de cambio climático, y todas las predicciones pueden ser diferentes. Aquí tienen los escenarios anteriores, las concentraciones anteriores, y aquí los nuevos escenarios del 2022, que son el SSP, las rutas.
económicas, les llamamos. Aquí tienen que recordar que estos escenarios son predicciones para el clima de mañana. Los escenarios en rojo son S&P 8.5, lo que llamamos negocio, trabajo, la vida como siempre. Si continuamos con las mismas tendencias, a- así van a ser las temperaturas. 3, 4 grados más, más arriba todavía. Si reducimos las emisiones, la temperatura podría estabilizarse un poco más. En el momento, actualmente, estamos a 1.1 grados más alto. Imagínense con todos los eventos climáticos que hemos tenido, el más 1.1, estos cambios, podemos esperar este rango entre 2 a 4 grados. Esto es una posible proyección que podemos imaginarnos. El día de hoy vamos a tener, vamos a hablar de eventos climáticos, inundaciones repentinas, altas temperaturas, ciclones, huracanes y cómo van a ser, cómo va a ser el clima en sus áreas y a qué van a estar expuestos. Este es el segundo punto. Después vamos a ver sus aeropuertos, cómo van a reaccionar sus aeropuertos a este clima cambiante mañana. Si su aeropuerto está reaccionando apropiadamente, vamos a hablar de vulnerabilidades también. Si su aeropuerto tiene problemas con inundaciones, por ejemplo, y vemos que en el cambio de mañana eh, va a haber un evento, eh, pueden estar propensos a una inundación. Y vamos a ver las nociones de riesgos, vamos a hablar de las frecuencias también, pero es importante aquí comprender que el riesgo está en el centro de la vulnerabilidad, exposición y problemas climáticos. Es importante comprender también que la adaptación al cambio climático eh, tenemos que tener mitigación porque hay mucha variabilidad y el cambio climático nos va a impactar a todos, va a, im- va a impactar la biodiversidad también. Y todos estos temas, estos puntos están vinculados juntos. Entonces es importante para ver cómo adaptarnos con los aspectos de mitigación y para tener sostenibilidad global. ¿Y qué tenemos con el cambio climático en América Latina y el Caribe? Estoy seguro que han escuchado algunas estadísticas o cifras sobre la temperatura y el clima. En Centro y Sudamérica, las temperaturas promedio ya han subido 1.2 grados ya a finales del siglo XX, 1.1 en el área de Europa. Para finales del siglo, la temperatura estamos proyectando que va a subir 1.6 a 1.7 grados, dependiendo de los escenarios de las emisiones. Y al final del siglo, la proporción de huracanes de categoría 4 y 5 se proyecta que va a subir de un 10 a 20%. Y la cantidad de tormentas va a ser la misma, pero más intensos. No ver más frecuencia, pero más intensidad. Nos podemos imaginar más impactos sobre
precipitación ya ha bajado bastante en algunas regiones. Hay una propensidad extrema de extrema precipitación en otras áreas. Esto es lo que ya podemos observar. Es importante eh, con las precipitaciones, cuando vemos las temperaturas, es que podemos observar eh, patrones a corto plazo que aumenta la precipitación y después a largo plazo baja mucho la precipitación, pero depende mucho de una región a otra. Las alzas en el mar, de los niveles del mar, han subido 2.5 milímetros por año en los últimos 15 años y a finales de este siglo el nivel del mar va a subir 1.1 metros dependiendo eh, dónde estamos, afectando a muchas personas en las áreas costeras. Estas son dos gráficas que podemos observar, donde podemos ver estos cambios ya para finales de este siglo. Aquí hemos proyectado las temperaturas más altas, más de 35 grados. Tenemos los escenarios bajos y los altos que van a variar de 1 a 250 días. Después tenemos los días consecutivos de días sin precipitación. Podemos observar 25, 26 más días secos que le llamaríamos a finales de este siglo comparando con las anteriores experiencias. Unos aspectos regulatorios. Hay unos acuerdos internacionales, clasificaciones también que ustedes conocen en algunas regiones y hay políticas también. El International ASK, los Objetivos Sostenibles de Naciones Unidas, por ejemplo, eh, tienen una prioridad, un llamado a la acción. Después tienen los acuerdos de París de 2015, que son un tratado vinculante sobre el cambio climático adoptado durante la COP21 en París hace 10 años. Eh, el objetivo principal es reducir la temperatura global a más de 2 grados y no podría compartirles algunas regulaciones europeas. CSRD eh, son también obligaciones financieras que están involucradas. Después tenemos aspectos de sostenibilidad. Después vamos a hablar de acreditación de carbón en los aeropuertos. Después tenemos algunos lineamientos para adaptación al cambio climático y unos principios que van a ser como la base para marcos de gestión de riesgos para evaluar, identificar los riesgos eh, financieros cuando se financian proyectos. Es importante tener diligencia, la debida diligencia para el riesgo climático. Es importante tener en cuenta cuando hablamos de evaluación de gestión de riesgo, tenemos que ver los aspectos financieros. Después, GPTI es una iniciativa que va a desarrollar estándares y lineamientos para que lleguemos a nivel de cero para el 2050.
Después tenemos los planes de adaptación y otras regulaciones. Ahora voy a hablarles del tema principal del webinar de hoy, evaluaciones de gestión de riesgo. Le voy a dar la metodología de los estudios que tenemos y los requerimientos. Evaluación de gestión de riesgo, básicamente, aquí tenemos sistemas de exposición, sensibilidad y las vulnerabilidades. Las evaluaciones de todos estos, primero evaluamos el riesgo, después vemos los aspectos de evolución. Tenemos como un espacio para diagnóstico y después un plan de adaptación. Vamos a tener tres tipos de información. Primero, una evaluación bibliográfica basada en bases de datos locales y después un análisis de las áreas en riesgo y después evaluaciones paso a paso sobre los cambios climáticos y las temperaturas. En el equipo tenemos dos tipos de expertos, expertos en vulnerabilidades. eh, Ellos son expertos en evaluaciones de vulnerabilidad y proponen planes de adaptación. En este equipo trabajamos con riesgos naturales, erosión, por ejemplo, y temperaturas. Como ustedes saben, Aegis es un operador de aeropuertos y tenemos equipos de diseño también. Entonces tenemos expertos en diseño hidráulico, en diseño contra inundaciones. Entonces, eh, tenemos, trabajamos en evaluaciones y proponemos planes de acción que son operacionales. Lo que tenemos que hacer es fijar horizontes de tiempo para poder ver a largo plazo y hacia el final del siglo, y también ver hacia el 2060, 70 y un poco más a corto plazo al 2040. Depende de sus necesidades. A veces podemos terminar a corto plazo, podemos trabajar cuando una concesión está por terminar o podría ser un periodo más largo de tiempo. Podemos ver hacia finales del siglo. Después podemos ver qué escenarios podemos evaluar. eh, eh, Podemos ver los escenarios de emisiones, si un escenario de todo como siempre, business as usual, o podemos agregar otros tipos de escenarios. Y por último, cuando hablamos de evaluación de vulnerabilidades, es importante comprender que hay dos tipos de vulnerabilidades o sensibilidades acá. Aquí al pie de la diapositiva tiene la sensibilidad física, por ejemplo, que es el clima de mañana inducido, eh, y tenemos el desglose de las temperaturas. Después tenemos la sensibilidad funcional. ¿Cómo uso mi aeropuerto hoy en día? Vamos a tener más demoras, más cancelaciones de vuelos. Este es el concepto funcional y podemos evaluar ambos físicos y funcionales. Dependiendo de los estándares que hay que seguir, solo podemos a veces ver el aspecto físico, pero el aspecto funcional es requerido también. El primer paso es la exposición. ¿Cuál es el clima de mañana? Aquí vemos un resumen.
Aquí vemos a medio y a largo plazo ambos escenarios. Y cuando vemos todo esto, hay 26 riesgos que están listados en la taxonomía europea. Vamos a usar estos 26 y vamos a ver cada uno individualmente. Después vamos a decidir si es relevante o no en su área o aeropuerto, en su área de trabajo. Después vamos a accesar eh, otros para ver cuáles son las proyecciones climáticas para otros. Es importante también comprender que vamos a ver cambio el clima hacia el futuro, pero vamos a ver cómo reacciona su ambiente a todas estos cambios. Después regreso a esto. Podemos proporcionar un mapeo de exposición en su área de aeropuertos. En sus activos van a poder ver los diferentes riesgos. También hablamos de precipitación primaria, secundaria, por ejemplo, inundaciones, donde hay que combinar múltiples riesgos y podemos gestionar diferentes modelos. No son modelos clásicos, sino eh, se consideran modelos de futuras inundaciones, por ejemplo, o proyecciones de cambio climático hacia el futuro. Después, los siguientes pasos, las sensibilidades, vulnerabilidades, evaluaciones de riesgo. Usualmente aquí contestamos la pregunta, ¿estamos listos para reaccionar a estos riesgos? Aquí vamos a hacer una lista de toda su infraestructura, todos los componentes, edificios, aspectos eléctricos, aspectos hidráulicos, todos los diferentes componentes de sus aeropuertos y vamos a ver la accesibilidad entre los diferentes componentes. Después vamos a evaluar la probabilidad de un riesgo y la consecuencia que podrían haber, las consecuencias. Para hacer esto, vamos a tener un taller dependiendo de las disponibilidades de los equipos. La idea del taller es tener información de los impactos actuales del clima. Por ejemplo, cuando tengo posibilidades de lluvias extremas o o cuando tenemos infraestructura muy vieja, digamos, este tipo es el tipo de información que vamos a recopilar. Después vamos a hacer una lista de los componentes, sus diseños y vamos a evaluar el posible impacto ambiental con este tipo de componentes. Después creamos escenarios de impacto, vinculamos los datos con todos los datos que recopilamos con los sistemas de exposición y vamos a poder elaborar un mapeo. El último paso es correr un plan de adaptación y proporcionarles algunas medidas de adaptación. Una vez que tenemos el diagnóstico, podemos proporcionarles alguna solución. Aquí vamos a tener otro taller porque la idea es tener medidas de adaptación eh, junto con la infraestructura que se tiene. Vamos a proporcionar algunas medidas de adaptación en estos talleres y vamos a adaptar estas medidas de adaptación junto con sus operadores para asegurarnos que sean específicas a sus aeropuertos. Hay diferentes tipos de medidas de adaptación. Hay medidas de ingeniería, organizacionales y de otros tipos. Un mensaje muy importante que hay que tener en mente es que trabajamos en diseño y medidas operacionales. Significa que si son un aeropuerto
con nuevos activos, por ejemplo, que están recientemente diseñados, podemos evaluar la resiliencia de estos proyectos. Entonces vamos a hablar con el equipo conceptual para asegurarnos que los diseños son relevantes para estos cambios de temperatura, por ejemplo, para maximizar la resiliencia desde la parte del concepción de esto. Después vamos a evaluar la vulnerabilidad operacional y vamos a ver planes de emergencia operacionales para mejorar la resiliencia de su estructura y vamos a proporcionarles apoyos. Y es importante tener en mente que aunque estoy hablando de adaptación en este momento, la idea es trabajar con emisiones de gases también en mente para porque la resiliencia en general también va a beneficiar lo que son emisiones de gases de invernadero y cuando buscamos las soluciones vamos a buscar tratar de realzar aspectos de carbono. Tenemos herramientas para esto también. Lo que tenemos que hacer con las evaluaciones, necesitamos datos históricos si existen. Vamos a necesitar la lista de incidentes operacionales y estudios útiles como estudios de impacto. Podríamos necesitar también la ubicación de los aeropuertos, aspectos claves de los componentes. El aspecto es que necesitamos información clara, precisa, o lo que esté disponible. Y, para tener la ubicación exacta, vamos a trabajar juntos y solicitarles eh, la mayor cantidad de datos posibles. Y si no la tienen, vamos a trabajar juntos. Podemos eh, necesitamos la mayor cantidad de datos posibles. Con los datos funcionales, si están disponibles, eh, por ejemplo, aspectos de los taxiways, todos estos conceptos de información la podríamos usar. Sobre los tiempos, los cronogramas de tiempos, esto podría durar de 3 a 12 meses, pero estamos hablando de 20 a 80.000 euros. Depende si solo tenemos sistemas de exposición o si vamos a tener todo el juego de los 5 pasos. Depende del tamaño del aeropuerto, los niveles de detalles que vamos a evaluar, pero es más o menos los costos que mencioné y los tiempos que mencioné. Aquí voy a explicarles algunas soluciones climáticas y darles algunos ejemplos. Básicamente, el sistema de evaluación climática, aquí vamos a proporcionarles un dashboard para acompañarlos y vamos a discutir esto con los inversionistas, qué intereses tienen y es muy sencillo. Los conceptos son muy fáciles para explicar también a los reguladores. Les vamos a proporcionar eh, todos los aspectos de inteligencia y evaluaciones de sensibilidad y los pasos para este plan de adaptación. Entonces, tienen 5 posibilidades acá. Están ya trabajando, ya tienen evaluaciones de adaptación. Inicialmente
Comenzamos con evaluaciones de cambio climático, de exposición, si tienen múltiples activos, especialmente para comparar cuáles activos están más expuestos al cambio climático, o caracterizar esto en las evaluaciones. Después vemos la gestión de evaluación de riesgos, después vemos las sensibilidades, si están expuestos al cambio climático y cuánto. Después podemos ir a las soluciones. Ya mencioné esto. Cuando comenzamos hablando de adaptación, soluciones, puede ser un poco, nos puede asustar un poco, preocupar un poco, porque puede ser un poco costoso. A menudo les digo que la primera solución de adaptación es que ustedes conozcan que hay riesgos y aceptar los riesgos como la primera solución a la adaptación. ¿Cómo lo aceptan? Porque si mi presupuesto va a crecer para esto en los próximos 50 años, después tiene ajustes de mantenimiento, ajustes de emergencia, modelaje de inundaciones, estudios, por ejemplo. Hay muchas soluciones eh, eh, y al final podrían haber adaptaciones masivas. Usualmente visualizamos las vulnerabilidades de sus activos y siempre van a tener ahorros sobre los siguientes cambios climáticos. También podemos tener evaluaciones económicas, estimaciones de los costos eh, comparado con lo que cuesta la solución. Y a veces la proporción es muy buena. eh, Algunas cifras estadísticas. Tenemos diferentes estudios económicos para €1 invertido en adaptación al cambio climático. Quizá pueden ahorrar de 4 a 7 euros y eh, tienen que tener muy claro la infraestructura que tienen. Lo último, estamos hablando de resultados acá. Esto es muy importante porque nos hemos dado cuenta que es difícil hablar de adaptación al cambio climático. Como ustedes han visto antes, hemos tenido que hablar sobre muchos indicadores. Es un tema muy complejo. Sabemos que es difícil cuando hablamos de seguros y otros aspectos. Les voy a mostrar el tipo de dashboard que estaba mencionando, el tablero dashboard. Aquí les voy a mostrar la versión anterior. Ya tenemos una nueva. Es importante que tengan en mente que las finanzas más y más están analizando los riesgos físicos sobre el cambio climático. Trabajamos con las personas financieras y están haciendo más modelaje y modelaje para ver qué inversiones se van a tener que realizar. Voy a compartir mi pantalla y les voy a dar un ejemplo acá. Me parece que aquí pueden ver mi pantalla. Es un ejemplo del dashboard que le vamos a proporcionar para la evaluación de riesgo climático. Aquí tienen los objetivos de evaluación, el contexto de los conceptos generales y la evaluación. Este ejemplo es un ejemplo aeroportuario. Aquí solo corrimos la evaluación a las exposiciones que les voy a mostrar ahora. Primero, tienen los conceptos generales. Aquí vamos a la definición básica, como expliqué al comienzo del webinar. Aquí tienen algunos recordatorios de qué es el IPCC y consideraciones regulatorias.
en Europa, por ejemplo. Y aquí la metodología que utilizamos, tomamos todo en cuenta, todas las viñetas, todas las áreas que ven acá. Estos son los escenarios que utilizamos y los tiempos que utilizamos. Y aquí tiene la lista de la metodología que usamos. Ahora, si voy a la evaluación de exposición, aquí tenemos un resumen, aquí con todas inundaciones, precipitaciones de los próximos años, cómo esto va a evolucionar dependiendo en los escenarios y los tiempos que estamos analizando. Después, entonces pueden ir a los detalles de evaluación del clima, aspectos de temperaturas, algunas gráficas, eh, las precipitaciones anuales, cómo van a ser las evoluciones, exposición al cambio climático. Aquí ven las proyecciones al cambio climático. Es un ejemplo rápido. Me detengo porque me estoy quedando sin tiempo y podemos regresar a estas otras diapositivas. Ahora le voy a dar ejemplos de la evaluación de riesgos para los aspectos físicos. Aquí podemos tener escenarios de impacto para los diferentes componentes. Estimamos un poco de degradación sobre todo lo que seleccionamos. Después corremos una matriz de riesgos combinando las probabilidades de un evento y las consecuencias que podrían haber o podríamos tener. Aquí tenemos algunos ejemplos de evaluaciones de riesgo, una tabla. Solo para terminar acá, el valor para los accionistas, con estas evaluaciones. ¿Por qué corremos estas evaluaciones de gestión de riesgo? El estudio de vulnerabilidades, este estudio es para anticipar los cambios en el clima debido a potenciales reparaciones o envejecimiento eh, de infraestructura y también tenemos emisiones asociadas con estas actividades y que mejore su captura de carbono. Aquí tenemos proyecciones a largo plazo. Por €1 que invierten pueden ahorrar de 4 a 7 euros. Esto aquí pueden aumentar grandemente la resiliencia de su aeropuerto en términos de dinero y resiliencia operacional. De hecho, estamos contribuyendo a reducir las emisiones. Como explicaba antes, con las soluciones a la adaptación, buscamos soluciones para que puedan reducir drásticamente sus emisiones de carbono y estamos buscando soluciones naturales. Tenemos expertos que pueden trabajar en soluciones naturales para reducción de emisiones de carbono. Y la última diapositiva, la importancia de las finanzas, los aspectos financieros para los tomadores de decisiones, como mencioné antes, eh, hay altos riesgos financieros, pero se puede tener optimización de costos si se gestionan adecuadamente las emergencias y podemos mejorar considerablemente la resiliencia y podemos
manejar bien la debida diligencia y reducir los riesgos climáticos y también tenemos que ver los aspectos regulatorios y cumplir con estos. Y por el momento he terminado. Gracias, Laurelyn, por esta información muy importante que nos has proporcionado. Ahora tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Antes de comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, quiero recordarles que por favor envíen sus preguntas a este correo electrónico info@asi-lac.aero. Aquí tenemos una pregunta ya y dice, ¿nos podría dar algunos ejemplos de medidas de adaptación adoptadas en los aeropuertos EGIS? ¿EGIS? Sí, dependiendo de la información, tenemos diferentes tipos de medidas. Por ejemplo, con las alzas de temperatura, tenemos algunas medidas para con diferentes aspectos de las construcciones, parqueos nuevos, eh, desarrollo de infraestructura verde. Con inundaciones podemos mejorar los sistemas, cambiando los sistemas, tamaños de los sistemas de drenajes. Sobre derrumbes, por ejemplo, tenemos superficies de concreto que podemos utilizar para infiltración de agua o eliminar precipitación y mayor estabilidad. Estos son unos breves ejemplos. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias por la presentación tan interesante. Una pregunta. ¿Cómo han calculado este ahorro de 4 a 7 euros? ¿Es específico a la región de LAC o es en general? No, no es específico a la región de LAC. De hecho, en Francia tenemos un instituto económico y hay otros institutos económicos que miden los costos del cambio climático en el mundo. Así es que estas cifras son de las estimaciones de ellos. Eh, 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 Son cálculos económicos que calculan el costo del cambio climático, lo que llamamos el costo de la no acción, inacción. Si no hacemos, compara si no hacemos nada y nos dedicamos a reparar los efectos negativos del cambio climático. ¿Cuánto costaría esto si lo comparamos, si estamos preparados para el cambio climático? ¿Cuánto costarían las reparaciones? Gracias. Tengo otra pregunta acá. Si Aegis ha realizado evaluaciones de un estudio de gestión de riesgo climático en LATAM, sí. Eh, Hemos realizado estudios por todo el mundo. Somos una empresa basada en Francia, empezamos en Francia y hemos trabajado en todas las regiones del globo. En LATAM, eh, trabajamos en un ejercicio de exposición en México, en un aeropuerto. Gracias. Otra acá. Necesito involucrar a los accionistas, partes interesadas del aeropuerto en la evaluación. Sí, es muy importante involucrar a todas las partes interesadas durante la evaluación. Hay dos tipos de personas que se pueden involucrar o definitivamente las partes interesadas deben de comprender eh, lo que está en riesgo, lo importante de la planificación adecuada de un aeropuerto o concesión o operaciones de un aeropuerto. Después, eh, es importante involucrar a los operadores también, los que mejor conocen la infraestructura para recopilar la mayor cantidad de datos de las actividades y
cuáles edificios son más sensibles que otros, cuáles componentes eléctricos eh, pueden estar sujetos a posibles inundaciones o eh, si el taxiway, por ejemplo, pueda inundarse, tenga problemas con el agua en algunas áreas o si hay eventos masivos de precipitación. Toda esta información es importante para nosotros para eh, gestionar esta evaluación de riesgo climático y proyectar la sensibilidad a largo plazo. Una última cosa, cuando trabajamos en un diseño de infraestructura, por ejemplo, una extensión del aeropuerto, también podemos trabajar con los equipos de diseño para discutir con ellos las dimensiones, dimensionamientos y los desafíos con el clima de mañana para asegurarnos que las decisiones que se toman desde la concepción inicial son las adecuadas, correctas. Gracias, Maureen. Ya no tenemos más preguntas, pero les recuerdo a los participantes que si tienen más preguntas nos las envían y se las reenviamos a Lorraine para que ellos les contesten o respondan las preguntas. Muchas gracias por compartir esta información muy valiosa con nosotros y a todos los participantes, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, y como les había mencionado, si tienen más preguntas, nos las envían al correo que mencioné y las enviamos a Lorelyn y ella les va a responder. Los vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego.